y pues le damos la más cordial bienvenida. Daniela Arrea, muy buenos días, bienvenida. Hola, buenos días, todas, todos, todes. Todes. ¿Cómo están? Buen Hoy- día. buenos días Daniela. Pues estás publicando precisamente en pie de página una nota que es del aborto clandestino al aborto libre en Veracruz. Es como se titula precisamente este artículo. Y bueno, pues una vez que pues hace ya casi 10 meses que pues se aprobó y que finalmente se despenalizó el aborto en el estado de Veracruz, pues una cosa es la teoría y otra cosa son los hechos. Cómo se está viviendo este proceso. Hay múltiples organizaciones que, según puedo leer también en tu trabajo periodístico, Daniela, pues vas con distintas organizaciones y colectivos, tanto de Redefine Veracruz, colectivo Aquelarre Veracruz, colectivo Colmena Verde, en fin, un seguimiento una vez que se despenalizó el aborto. ¿Qué es? ¿Cuáles son los avances, estancamientos o retrocesos que estás documentando sobre esta nueva realidad que se vive en el estado de Veracruz, mi querida Daniela? Gracias, Ernesto. Bueno, pues antes que nada plantear que este trabajo, hablemos del aborto, o sea, se enmarca, este texto que yo hice se enmarca en un proyecto que se llama Hablemos del aborto y que es un proyecto que busca generar conversaciones alrededor del aborto en distintos países de América Latina. Participan los medios como Mutante, eh, participa, ay, me confundí ahorita Aquelarre con el Alaraca, perdón, es que Aquelarre es la colectiva de Veracruz, Alaraca Ajá. también, y la idea es eso, es presentar y discutir cómo estamos abortando las mujeres en América Latina, ¿no? A través de análisis en El Salvador, en Ecuador, en Colombia y en México. Y lo que vemos de manera general es que pese a que en algunos países como Colombia, ¿no? que nos dieron una gran lección a todas en América Latina, las compañeras colombianas, y otros como México, que tiene eh, pocos, 7 estados, pero parece ser una tendencia que avanza hacia la despenalización en el país, pues aún aunque está despenalizado, el aborto sigue habiendo muchísimas limitantes, ¿no? Como decía una de las compañeras que platicó conmigo para el trabajo sobre México, eh, hay que despenalizar la moral, por decirlo de alguna forma, ¿no? O sea, la conciencia también. La gente, no basta la despenalización legal, necesitamos entender, convencernos de que nuestro cuerpo es nuestro y de que no hay quien tenga derecho de ejercer un poder o una autoridad sobre nosotras para decirnos cómo, cuando queremos abortar, si es que decidimos hacerlo. Y por el otro lado, pues también, por un lado es eso, ¿no? O sea, sigue habiendo una penalización social, por decirlo de alguna forma, eh, eh, que esto se filtra incluso hacia doctores y enfermeras, enfermeros, doctoras, que argumentan la objeción de conciencia para negarnos un derecho a las mujeres. Y el otro, digamos que además de la eh, penalización social, el otro gran elemento que ven las colectivas en Veracruz específicamente, pero también en otros países, en otros estados del país donde se ha despenalizado el aborto aquí en México, es que pues no hay suficiente información para que las mujeres sepan que tienen derecho a abortar de manera libre, gratuita y segura en las clínicas estatales, federales, ¿no? No hay, nos decía una de las mujeres legisladoras que empujó esta iniciativa en Veracruz, Mónica Robles, que hacía falta información, pero eso no es responsabilidad de las mujeres, es el Estado el que tiene que garantizar que la información llegue a todas las mujeres en todos los lugares y todos los rincones del Estado para que sepan cuáles son los procedimientos, cuáles son los espacios y los, pues sí, como los lineamientos para poder acceder a este derecho. Entonces, un poco lo que hemos visto es que en Veracruz particularmente y en muchos otros estados del país donde está despenalizado, hay impedimentos aún tanto materiales como sociales para acceder a nuestro derecho. Ya estaba leyendo tu trabajo, Daniela, el trabajo, esta serie de trabajos que además, qué bueno que me lo recuerdas para precisarlo bien. Em, Se habla de que del 2005 al 2020, 163 mujeres
fueron denunciadas y sentenciadas. Se castigaba con cárcel a quien practicaba el aborto y bajo el delito, bajo la apología del delito. Vaya, en este dato, sobre esto que estás tú señalando aquí, ¿qué pasó con estas 163 mujeres que fueron denunciadas? ¿Hay un seguimiento que le están dando también las colectivas a estas compañeras que fueron encarceladas, Daniela? A ver, ahí una de las cosas particulares de la legislación de Veracruz es que por cómo estaba no penalizaba, o sea, no penalizaba con cárcel a las mujeres por abortar, pero sí a los acompañantes y a quienes lo efectuaban, ¿no? Entonces, esto que podría parecer como algo positivo frente a otros estados que sí penalizan con cárcel, es bueno, que no las estaban castigando así y que se les pedía reeducación. El gran inconveniente con esto es que eso así, o sea, eso no dejaba a las mujeres a salvo, sino que se hacían como un vericueto legal para castigarlas por delitos como mucho más graves aún, ¿no? Que son estos que tienen que ver con Infanticidio o infanticidio. razón de parentesco, ¿no? Exacto. Ahora, los datos que presenta, o sea, los datos que están ahí contenidos son datos que tienen ya como un rango de tiempo bastante viejo, y hasta ahorita no hay un registro de cuántas mujeres sigan detenidas o no. Hubo una de ellas, una compañera, una mujer que tuvo un aborto espontáneo, si no me equivoco, creo que fue antes de la pandemia, y hasta donde me quedé yo, ella fue de las últimas mujeres que estuvo encarcelada por el proceso. Ahora, no todas las que están acusadas terminan siendo detenidas, pero sí es una forma de hostigar, de amenazar, de amedrentar y de inhibir el acceso a un aborto, ¿no? Y que además nunca hay como eh, se culpabiliza incluso a las mujeres que tienen abortos espontáneos cuando llegan a las clínicas de salud. Esos son los principales obstáculos una vez que fue aprobada la despenalización, los obstáculos sustantivos que siguen enfrentando pues estas mujeres, y que hay afortunadamente un grupo de redes, de colectivos como Redefine Veracruz, colectivo Aquelarre Veracruz, que ahí es donde la integran precisamente estas compañeras que se hacen llamar las acompañantas. Sí, es curioso porque ellas nos dicen que cuando se despenalizó el, el aborto en Veracruz, ¿no? En julio del año pasado, empezaron a tener como mucha más demanda de apoyo. Una, porque su trabajo se hizo mucho más visible, y dos, porque mujeres que pudieron animarse a abortar por ya no sentirse penalizadas, no querían hacerlo solas, ¿no? O intentaban hacerlo solas, pero una de ellas cuenta un ejemplo de cómo una chica la hicieron ir de una clínica a otra y a otra y a otra y a otra, diciéndole que no podía acceder al aborto porque ahí no, porque no era ahí, porque esa era clínica COVID, porque la objeción de conciencia, porque no tenía la medicina, las pastillas. Entonces ella finalmente tuvo que recurrir a las acompañantas. Y eso a mí lo que me hizo entender o pensar es que realmente o sea, el trabajo de las acompañantes se hace como mucho más importante. Eh, Hay un derecho que ya está garantizado por ley, pero no hay la estructura ni material ni social que provea el Estado para que esto se garantice, y entonces quienes llegan a suplir esos huecos son las mujeres, las acompañantes, que tienen que acompañarlas para que no les nieguen el derecho o para que no las criminalicen o para que no intenten convencerlas de hacer lo contrario. Entonces eso me parece muy importante. Ahora, hay grupos de acompañantes en muchos estados del país. Me parece que es un movimiento importantísimo ver cómo han ido aprendiendo unas de otras, ¿no? Aprendiendo de las compañeras de la Ciudad de México, de las compañeras de Guanajuato, de las compañeras de Colima, de las compañeras de Veracruz. O sea, digamos que una autogestión súper importante de cómo las mujeres han ido aprendiendo entre sí mismas de cómo poder hacer abortos seguros y acompañarlos. Y a mí eso y lo platicaba con la directora de Gire, como
¿Sería posible saber cuántas muertes por abortos se han podido evitar gracias al acompañamiento de las mujeres acompañantes, gracias a la atención segura, al cuidado, al acompañamiento de estas mujeres para abortar? Y no sabemos, no, o sea, no es posible saberlo, pero me parece que sí es importantísimo, al menos desde esa pregunta, plantear la importancia que tiene el trabajo de las acompañantes. Ahora, otra cosa que es importante decir es que aborto no es igual a muerte, ¿no? Y eso es algo que en el reclamo por un aborto seguro, digamos que se tergiversó el mensaje de las mujeres y los grupos pro vida pues empezaron a jalarlo por ahí, a decir, claro, si abortas te puedes morir. En esta demanda que nosotras hacíamos de unos abortos seguros. Entonces, lo que es importante es que abortar es seguro, siempre y cuando existan las condiciones para hacerlo, ¿no? Y las acompañantes lo han hecho en estados en donde no está despenalizado aún y en estados donde está incluso despenalizado, su papel sigue siendo fundamental para que las mujeres podamos decidir sobre nuestro cuerpo. Y creo que es importante que también no se quite el dedo del renglón. O sea, la despenalización no es la solución, es apenas un primer paso. Falta ver que se respete el derecho de las mujeres y que no se ponga la objeción de conciencia como argumento. Falta luchar para que haya recursos económicos y recursos humanos también para que nosotras podamos acceder a ese derecho y sobre todo que haya una educación por parte del Estado para que la penalización social en contra de quienes decidimos abortar se vaya como erradicando, ¿no? O sea, como decía una de las compañeras, queremos abortar libres y también tranquilas, pues, ¿no? Emocional y Claro, físicamente. mínimamente. Dice Aura Renata, soy partera, vivo en Jalapa y la verdad sí es distinto charlar y acompañar la decisión libre de las mujeres para continuar o detener un embarazo. Dice, cuando la mujer no tiene dinero para hacerlo, pensar en encauzar hacia la institución, me detengo. No sé si hay la escucha y la suavidad, la contención necesarias para que las mujeres vivan ese proceso. Dice la Mulix, vaya, ni siquiera los atienden cuando piden anticonceptivos y son maltratadas. ¿Qué clase de gente no preparada atiende? Nora Brie sugiere a los caballeros abordar entre ustedes el abandono paterno en bien de la niñez y de la sociedad y de paso las agresiones a las mujeres. Con eso ayudarían mucho a mejorar la convivencia. Daniela Arrea, me despido con esta última pregunta. ¿Cuál es la apreciación y la valoración que tienen estas colectivas, colectivos, organizaciones que apoyan, que asisten, que acompañan en la decisión a estas mujeres que deciden abortar, practicarse un aborto, el papel del gobierno del estado de Veracruz? Hay una buena actitud, forma parte del bloqueo. ¿Cuáles se está atendiendo de manera estructural esta decisión que tuvieron en julio del año pasado o no? A ver, es un poco lo que hemos comentado. A ver, el Estado sí publicó un protocolo de atención, ¿no? Y eso es algo que ellas reconocen. Sin embargo, en la práctica sigue pasando esto, que las mujeres acuden a las clínicas estatales o federales de salud y no en todos los casos las atienden, o sea, sin o cuestionárselo o negarles el servicio y mandarlas a otro lugar o sin hostigarlas, por decirlo de alguna manera. Eso es otro de los obstáculos que ven, es que ellas creen que aunque se despenalice, no ha habido la difusión necesaria de información. O sea, pensemos, Veracruz es un estado grandísimo, que tiene una geografía muy particular, que colinda con Tabasco, pero también colinda con Tamaulipas, o sea, tiene una extensión pues, muy amplia, con geografía accidentada, y necesita garantizarse que esta información llegue a todas las comunidades, ¿no? Porque
muchos de los casos que se han denunciado de penalización o de criminalización del aborto sucede también en comunidades en donde las mujeres no tienen acceso a educación o a recursos como podemos tenerlo en las escuelas. Entonces, ellas demandan que haya campañas así exhaustivas de información para que las mujeres sepan que ya no están, que ya no es un delito y que pueden acudir a una clínica para realizar. Además de que pues, Veracruz tiene grandes problemas de violencia sexual en general y contra adolescentes. Y lo otro que ellas dicen es que aquí hay algo interesante que también reconocen las compañeras de Gire, es que las clínicas de salud federales como IMSS, como ISSSTE o como los sectores navales que existen en Veracruz, por tienen toda la red de puertos, dicen que no, que como, o sea, como que ponen el pretexto de que como es una ley local, no les atañe a ellos, que son de jurisdicción federal, ¿no? Entonces tiene que haber, y ha pasado, han documentado casos, incluso creo que Gira está llevando algún caso penalmente de cómo garantizar que las clínicas federales, ¿no? Todos los centros de salud federales del IMSS, del ISSSTE y de Petróleos Mexicanos, Marina, etcétera, etcétera, no argumenten que son instancias federales y que no tienen que adoptar o someterse a la decisión de un congreso local que es despenalizar el aborto. Y creo que ese es otro junto con el tema de la objeción de conciencia, son las cosas que hay que trabajar. Y ahora, yo hablé de Veracruz porque estudié ahí, cuando era reportera ahí hace 20 años, me encargaron de hacer un reportaje sobre las clínicas clandestinas para abortar, porque yo aborté ahí de manera clandestina en esa época. Pero Veracruz es como un ejemplo de lo que podría estar pasando en muchos estados del país, ¿no? Actualmente hay 7 estados en el país que están despenalizados y salvo la Ciudad de México, que tiene como una trayectoria muy larga, ya se cumplen creo que 10 años o se cumplieron 10 años de que tenemos este derecho en la ciudad, pues en los otros estados sigue habiendo muchas trabas aunque esté despenalizado. Entonces Veracruz es como una muestra de lo que podría estar pasando y de lo que tenemos que revisar en los otros estados en donde ya se despenalizó nuestro derecho. Ya. Daniela Rea, muchísimas gracias como siempre y gracias también por este otro brillante trabajo que nos estás regalando, que nos presentan ahí en pie de página. Te mandamos un fuerte, fraterno abrazo, que te mejores ahí de la tos que tienes, ¿no? Y ahí seguimos al habla, Daniela. Gracias, un abrazo a todo el equipo y a las radioescuchas de Rompeviento. Un abrazo, gracias. Gracias, chao, chao.